Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al programa, bienvenidos al pequeño programa. ¿Mm? Voy a leer el cuarto capítulo, el penúltimo capítulo del libro Felipe VI, Un rey en la adversidad. Desde aquí, desde la ciudad de los reyes, desde la ciudad del polvo y la niebla, como dice Jaime Bailey. Son las 9:38 de la mañana en este momento donde estoy grabando y vamos a empezar con el resumen del libro. Sin embargo, voy a leer solamente la primera parte del libro, no la primera parte, sino el primer párrafo del cuarto capítulo, para que ustedes se hagan una idea también de qué va, ¿no? Y como siempre el autor empieza con una frase, en este caso de Emily Dickinson, que dice algo así como: ignoramos nuestra verdadera altura hasta que nos ponemos de pie. Que quiere decir, no conocemos, como yo lo interpreto, no conocemos nuestras reales dimensiones hasta que nos ponemos en acción, tal vez. Tal vez, yo lo entiendo de esa manera. Y este capítulo se llama El acoso. El acoso. Enigmático nombre para un capítulo en donde van a entrar nuevos personajes, digamos, si esto fuera una novela, ¿no? Uno de los momentos estelares, empieza, uno de los momentos estelares de la vida de Felipe VI se produjo el 25 de julio de 1992. Un joven de 24 años, príncipe de Asturias, heredero de la corona, enarbola la bandera de España encabezando un equipo de 430 deportistas de élite, trayectorias extraordinarias en 25 disciplinas de competición que integran el equipo olímpico nacional de los Juegos de 1992, que lograría 22 medallas. Barcelona fue el escenario pensado, medido, calculado de uno de los mayores acontecimientos históricos de nuestro país. Y la ceremonia inaugural de la inolvidable Olimpiada fue el escenario elegido para mostrar a cientos de millones de espectadores una nueva España en la figura del Hijo de los Reyes. La monarquía surfeaba entonces la cresta de la ola. Felipe de Borbón y Grecia parecía el mejor de los príncipes europeos. El yerno de muchas testas coronadas deseaban. Su paseo triunfal por el perímetro del estadio de Montjuic, ahora Estadio Olímpico Luis Companys, fue también el de la exhibición de un país de luces, sin ángulos muertos, desprendido de las telarañas del franquismo, recuperado de las concurrentes leyendas nigérrimas, que lo habían esquinado en la historia, y orgulloso entonces de una transición política de la dictadura a la democracia mediante un sistema constitucional garantista y contemporáneo. Así empieza este capítulo, que obviamente no lo voy a leer completo, sino que lo voy a resumir. ¿Y qué más o qué nos ofrece este capítulo? Yo he hecho acá un resumen. Digamos, si ustedes consiguieran el libro, ¿qué respuestas le daría a ustedes este capítulo, el capítulo número 4? Primero, ¿cuál fue el gesto político que desencadena o desencadenó la crisis entre Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Porque hay una ruptura aparentemente, y ustedes me dirán en los comentarios si realmente hay una ruptura, porque algunas personas dicen que realmente no, que no hay gestos de Felipe VI que sean muy firmes en torno a Pedro Sánchez. Ustedes me dirán, ¿cómo se manifestaron las tensiones entre la monarquía y el gobierno en el escenario de la escuela judicial? ¿Cuál fue la reacción del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ante el veto presidencial al rey en el acto de entrega de despachos a nuevos jefes o jueces?
cómo se desarrolló la llamada telefónica entre el rey y el presidente del gobierno y cuál fue su impacto en la relación entre ambos, qué consecuencias tuvo el veto presidencial para la monarquía en términos de imagen y legitimidad, cómo intentó la Casa del Rey gestionar las repercusiones del conflicto y qué papel desempeñó Jaime Alfonsín en este contexto. ¿Qué estrategias utilizó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para socavar la figura del rey y limitar su presencia en eventos públicos? ¿Cuál fue la reacción del vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, frente al rey durante un viaje internacional y qué simbolizó el gesto? Novena, ¿cómo afectó la gestión de la pandemia del coronavirus al reinado de Felipe VI y qué decisiones excepcionales se tomaron en respuesta a la crisis sanitaria? Décima y última pregunta que responde este capítulo es: ¿en qué medida la crisis institucional y política impactó en la proyección internacional de Felipe VI y cómo se cuestionó la relevancia de la monarquía en el entramado político español? Bien, vamos a leer el resumen que he preparado en torno a este capítulo, que ya lo han visto, el derrotero del capítulo es básicamente la relación entre Felipe VI con Pedro Sánchez. Estos eventos nos sitúan en el año 2021 aproximadamente. No, el libro ha sido publicado en esa fecha, así que todos los eventos que estamos leyendo llegan hasta allí. Todo lo que ha venido después, ustedes dirán en los comentarios si confirma o no confirma el punto de vista del autor en torno a esto. Y a esto le van a agregar también los últimos acontecimientos en torno a la corona, al rol de Leticia en el gobierno, porque también se habla que, por ejemplo, Leticia tendría comunicación con Pedro Sánchez, ¿no? De eso se está hablando en estos días en España, en algunos medios o en algunos canales, más bien soterrados, escondidos, encaletados, españoles. Algunos periodistas están hablando del tema. Bien, empecemos entonces con la lectura. El traqueteo de la máquina del poder, entre intrigas y tensiones, fluyen como el vino español. Una historia reveladora se entreteje, desvelando la lucha por el control y el respeto en los más altos círculos del poder español. Los eventos recientes, marcados por vetos y gestos políticos que se cortan como puñaladas, han dejado a la monarquía tambaleándose en medio de la tormenta. Así me encuentro, diría el autor, ante la tarea de destilar en mis palabras los secretos y las tensiones que pulsan tras las cortinas de la Casa del Rey y la Moncloa. El escenario estaba listo en la escuela judicial para la entrega de despachos a nuevos jueces. El protocolo, por lo general, dictaba un acto impecable, sin fisuras. Sin embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidió omitir la presencia del rey Felipe VI, un gesto que resonó como un trueno en los pasillos del poder. Porque el veto, las respuestas se esconden en los entresijos de la política y la intriga palaciega. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, en su intento por paliar el desaire real, solicitó permiso al monarca para trasladar sus felicitaciones a los nuevos jueces. Felipe VI, lejos de asistir al acto, extendió sus felicitaciones a través de Lesmes. Pero la trama se enredó aún más cuando un sugestivo susurro resonó entre los asistentes. ¿Y si Lesmes solicitara una audiencia al rey para redimir la ausencia? Las piezas del juego se movían con astucia. Lo inesperado se desató cuando la comunicación telefónica del rey provocó un enorme malestar en el presidente del gobierno. Una llamada que desnudó las grietas en la relación entre el monarca y el ejecutivo. Alberto Garzón, de Unidas Podemos, arremetió
acusando al rey de maniobrar contra el gobierno democráticamente elegido, y la casa del rey se llenó de correos electrónicos de apoyo y crítica. El pulso estaba en juego y la casa del rey se convertía en campo de batalla de opiniones encontradas. El veto del presidente del gobierno se tornaba en victoria moral para los independentistas, un golpe de efecto inesperado. ¿Pero era este un simple capítulo en la lucha política o revelaba un conflicto más profundo en la relación entre el Ejecutivo y la monarquía? Aquí, en las sombras del poder, se plantea la necesidad de regular los desplazamientos y las intervenciones públicas del rey, desentrañando los límites entre el protocolo y la prepotencia gubernamental. Jaime Alfonsín, desde la Casa Real del Rey, o desde la Casa del Rey, intentó calmar las aguas, presentando la llamada de Felipe VI como un gesto de cortesía. Pero las aguas seguían agitadas. ¿Era la monarquía víctima de un juego político o el gobierno estaba defendiendo su posición de manera contundente? Las voces de crítica se alzaron y el presidente del gobierno, en un giro inesperado, se mostró enfadado por la llamada real, admitiendo que pudo haber cometido un error político e institucional al vetar al rey. Los acontecimientos se precipitaron y pronto Pedro Sánchez, en un intento de recomponer el daño, acompañó al rey en un viaje a Barcelona. 14 días después del incidente en la escuela judicial, esta pareja improbable compartió escenario en una entrega de premios y participó en un acto empresarial. La política y la monarquía danzaban en un juego de equilibrios precario. Sin embargo, la alcaldesa de Barcelona y las autoridades catalanas optaron por mantenerse distantes y el rey enfrentó un escenario frío e inhóspito. El mal ya estaba hecho. La imprudencia del veto presidencial se tradujo en una victoria simbólica para los independentistas. ¿Cómo pudo un gesto gubernamental torcer una tradición constitucional? Las puertas se abrían al cuestionamiento de refrendos de los actos reales. ¿Dónde trazar la línea entre la responsabilidad constitucional y la restricción arbitraria del rey? El pulso político había dejado al descubierto las fallas en el sistema, clamando por una regulación más clara. Los entresijos de la Casa del Rey y del gobierno se tornaron en un duelo de titanes. Las críticas y advertencias se deslizaban entre los pasillos del poder, pero el presidente del gobierno observaba en silencio, rompiendo su calma solo para reafirmar su confianza en todos sus ministros. En esta danza política, el rey era obligado a mantener la serenidad mientras su figura se veía erosionada y sus colaboradores debían jugar el juego más a fondo para resguardar la dignidad del jefe de Estado. Las tácticas de Sánchez para esquinar al rey no eran sutiles. Relegación protocolaria, desplazamientos internacionales sin su presencia, anuncios importantes sin su comunicación presencial. ¿Era esta una estrategia para socavar la figura del rey o simplemente la ejecución de una política sin contrapesos simbólicos? La respuesta se esconde en los matices de una relación tensa entre el Ejecutivo y la monarquía. Pero el conflicto no se limita a las altas esferas políticas. El vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, llevó las tensiones a otro nivel, compartiendo viaje con el rey a la toma de posesión del presidente de Bolivia. Iglesias no solo mantuvo una agenda paralela, sino que firmó una declaración política al margen de la ministra de Asuntos Exteriores. ¿Era este un gesto de rebeldía política o simplemente una estrategia de Iglesias para desafiar el protocolo? En este juego político, las sutilezas y desplantes se volvían tan importantes como las decisiones oficiales. La Moncloa descuidaba aspectos delicados de la relación con el rey y las críticas no cesaban. Eduardo Uriarte, con una historia marcada por su condena a muerte en 1970, veía el veto al rey como una entrega de la cabeza del rey a los problemas institucionales de Cataluña. ¿Hasta qué punto el gobierno estaba dispuesto a llegar en su enfrentamiento con la monarquía?
Las dificultades para Felipe VI no se limitaban al ámbito político. El quinto año de su reinado marcó el comienzo de la pandemia del coronavirus, un desastre mundial que puso a prueba al monarca de una manera que su padre no había experimentado en casi 4 décadas de reinado. Las fórmulas jurídicas para gestionar la crisis alteraron la morfología del sistema constitucional, desencadenando una serie de decisiones que planteaban interrogantes sobre el Estado de Derecho. La gestión de la pandemia llevó a la activación del estado de alarma con una duración excepcional de 6 meses. ¿Era esta una respuesta proporcional a la crisis o una distorsión grave del Estado de Derecho? La gobernanza del Estado, bajo el reinado de Felipe VI, adquiría perfiles de emergencia y las críticas arreciaban. ¿Hasta qué punto la crisis pandémica estaba desafiando la estabilidad del sistema? El concepto de cogobernanza se introdujo en la segunda ola de la pandemia buscando una gestión conjunta entre los gobiernos autonómicos y el central. ¿Pero era esta una solución efectiva o simplemente una muestra de la falta de cohesión en el gobierno y la rebeldía de algunas comunidades autónomas? La crisis sanitaria llevó al gobierno a decisiones extraordinarias y la monarquía se encontró navegando en aguas turbulentas. En este contexto de incertidumbre, Felipe VI y la reina Leticia, con sus responsabilidades constitucionales y familiares, continuaron su labor. Los viajes internacionales, la tensa diplomacia y las apariciones públicas se entrelazaban con la decepción sobre el papel de la reina consorte. ¿Era Leticia una esposa madre relegada o existía espacio para una proyección más amplia y significativa de su rol? La percepción de Leticia como un buen activo desaprovechado resuena entre sectores progresistas. ¿Era esta una oportunidad perdida para la reina consorte de convertirse en un referente más allá de los roles convencionales? Las críticas a su aparente falta de iniciativa y presencia pública se multiplicaban. ¿Cómo podría la reina cambiar esta percepción y convertirse en un elemento más relevante de la familia real? A pesar de las dificultades familiares, políticas e institucionales, Felipe VI se encontraba en la encrucijada de un reinado marcado por la inestabilidad. ¿Cómo se veía comprometido el proyecto de reinado del monarca ante los desafíos inesperados? Las elecciones repetidas, la crisis catalana y la parálisis gubernamental dejaron huella. ¿Cómo se mantuvo la proyección internacional de Felipe VI en medio de este caos? A medida que el rey y la reina cumplían con sus obligaciones, ¿cómo influían las tensiones políticas y las crisis institucionales en la estabilidad de la monarquía? Las críticas al papel de Leticia y la reducción de las funciones regias planteaban la pregunta fundamental: ¿era la monarquía aún relevante en el tejido político de España? En estos años turbulentos, donde la política y la monarquía bailaban un vals peligroso, las palabras de Séneca resonaban. La adversidad es la ocasión para que los hombres y las mujeres demuestren su virtud. La virtud del rey y la reina estaban a prueba en medio de la tormenta y la danza en la casa del rey continuaba entre sombras y secretos, donde cada gesto era crucial para la supervivencia de la monarquía española. Bien, ahí hay algunas preguntas que deja abierta deja abierto el autor. ¿Sigue siendo necesaria la monarquía en términos políticos actualmente bajo estas condiciones de juego constitucional? ¿O está abierta la posibilidad de que tenga otro tipo de rol, u otro tipo de gestión, u otro tipo de manejo? Esta es una pregunta que se hace directamente José Antonio Zarzalejos en este capítulo, el penúltimo capítulo de Felipe VI, un rey en la adversidad, y que también deja abierta acá, en lo que acabamos de leer, una suerte de expectativa de cierto sector
para que ya en ese momento, porque estamos hablando del periodo 2020-2021, en donde se ubica este escenario de operaciones en el libro, deja abierta la posibilidad de que Leticia juegue un rol más protagónico que el de simplemente ser la esposa, la consorte del rey de España. Frente a los actuales acontecimientos, ¿consideran ustedes que Leticia debería de tener un rol más protagónico en el juego político? Desde el punto de vista de la democracia liberal, en tanto ellos no han sido elegidos, teóricamente no deberían. Sin embargo, por lo menos Felipe, siendo monarca y siendo rey, tal vez podría tener algún tipo de decisiones un poco más ejecutivas y no meramente protocolarias. En líneas generales, es lo que se espera de de una monarquía, creo yo, más allá de ser simplemente una entidad tradicional, ¿no?, que hay que mantener. Si hay que mantenerla, debería de funcionar, creo yo, desde otro punto de vista. Muy bien, espero que les haya gustado el video. Déjenme vuestros comentarios. Y frente a algunas críticas que por ahí he leído, ¿no? Que por qué no te callas y cosas de este tipo. No, amiguita, yo voy a seguir opinando de las cosas de las que meridianamente me pueda informar con cierta solidez, en líneas generales. Y no creo que haya ningún problema desde ese punto de vista. Porque acá no estamos hablando solamente, estamos contando elementos que en este caso, por ejemplo, están registrados en una publicación y podemos leer la publicación y podemos opinar en torno a esa publicación. Y eso no nos lo puede quitar nadie. Más todavía si los comentarios siempre son o tratan de generar algún tipo de valor agregado. Así que nada, pues a tener que aguantarte o mirar otro canal. Por ahí está en los comentarios. Y al resto de la gente que comenta bien y hace comentarios edificantes o muestran su punto de vista discordante frente a lo que yo pueda decir o lo que el autor pueda decir, está bien, está chévere, está guay, sigan opinando, que eso es lo más importante, ¿no? Siempre con respeto, pues no nos vamos a poner en planes muy majaderos. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse al canal si no están suscritos y regálenme un like, que el like no cuesta nada, se hace en menos de un segundo. Y como siempre, sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video, ya con el último capítulo de este libro, Felipe VI, un rey en la adversidad, que está dedicado a Leonor, la futura reina, ahora princesa de Asturias. Nos vemos en el siguiente video. Paz y bien.